conversar un ratito con nosotros aquí en San José Centro. Bienvenido a Tribuna. Oh, muchas gracias, Sergio. De verdad que te agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad. Para mí es un placer, ¿verdad?, poder compartir con toda tu audiencia y todos tus seguidores, ¿verdad? Erwin, 2 periodos como alcalde en la municipalidad de San Mateo. ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Verdad? Algunas personas pues olvidan que realmente después de ser electas ya son regidores o síndicos de la comunidad y no pertenecen, digamos, únicamente a un partido, sino que se deben a cosas. Ahí hay muchos. Tienen que ponerse a trabajar, Sí. Y por el bien de todos, no solamente de una de las agrupaciones políticas representadas en ese consejo. ¿Por qué después de 2 periodos en la municipalidad toma la decisión usted de aspirar a convertirse en candidato a diputado por el puesto? Bueno, yo soy abogado, tengo mi oficina en Palmares, donde radico hace 8 o 9 años, después de que terminé la municipalidad. Y honestamente me encontraba en una zona de confort. Estaba bien, me va bien en mi profesión y me va bien en mi vida. Porque siempre me esfuerzo mucho, además, en las cosas que hago. Es necesario, Sergio, devolverle un poco a las comunidades. Es necesario también devolverle a nuestro país y devolverle a cada una de nuestras provincias. Para eso hay que romper esa zona de confort, ¿verdad? Y entonces también, pues, más o menos proyectar lo que usted puede devolver y hacerlo bien. Y eso fue lo que me motivó, además de tener un muy buen candidato, digamos, que me motiva y me inspira, ¿verdad? Es la tendencia de Rodolfo Pisa, aunque tengo que reconocer que la unidad esta vez presentó muy buenos candidatos, ¿verdad? Los 2 que se inscribieron y también algunos que no se inscribieron. Pero sí, don Rodolfo me motiva muchísimo a poder, digamos, también aportar. Y en eso iniciamos, ¿verdad? Empezamos a recorrer comunidades, distritos de la provincia de Alajuela, 114 distritos que tiene la provincia, y va a ser bien difícil, pero sí es importante entregarle un poquito y sacrificarnos un poco, eliminando cierta zona de confort que a veces alcanzamos. Y cuando usted es electo alcalde y reelecto alcalde, digamos que no se había producido el cambio en la fecha en la que se realizaban las elecciones municipales a medio periodo. Ahí lo está saludando uno de los contrincantes que ya también estuvo aquí también en el programa. Cuando usted es electo y reelecto, se hacía en el mismo periodo en el que se escogía presidente de la República. Pero ¿cree usted que haya sido diferente a enfrentarse a una campaña ahora por querer ser candidato a diputado? Así es muy diferente. Bueno, inicialmente para hacerla en dos la pregunta, el cambio que hubo es productivo. A mí me parece que los regidores y el alcalde y los síndicos sin duda deben de elegirse en la misma fecha, y además también es prudente no hacerlo en la misma fecha de las elecciones nacionales, donde se van a elegir los diputados y el presidente. Pero sí, hay condiciones totalmente diferentes desde el punto de vista presupuestario, para ponerla más difícil, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo intentar recorrer cada uno de nuestros cantones y además personalizar en cada uno de ellos una propuesta, que intentar llegar a toda la cantidad de población que tiene pues una provincia. A partir de ahí pues, es inmensamente distinto, ¿verdad? No por eso se tiene que dejar, digamos, de hacer todo lo posible, ¿verdad? Una vez que uno ingresa en el proceso, pues utilice todas las herramientas que estén a su alcance, ¿verdad? ¿Qué tan importante es a la hora de tomar una decisión como esta el peso que tiene que tener económicamente la decisión? O sea, no sé si cualquier persona
se habrá levantado algún día y habrá dicho, yo quiero ser candidato a diputado, ¿verdad? Sino que ha tenido que sopesar no solamente la inversión en tiempo, el sacrificio en familia, sino también la parte económica, porque pesa. Sí, sí. Sin embargo, digamos, en orden de prioridad, por lo menos en mi caso, el gran sacrificio es con la familia. Es decir, yo tengo una bebé de año y 6 meses. Y, por ejemplo, este fin de semana que anduvimos recorriendo Upala, Guatuso, Los Chiles y San Carlos, desde el viernes en la mañana, y ayer que regresé como a las 11, 10 de la noche a la casa, no tuve contacto personal con mi nena, ¿verdad? Con mi hija, y que además es mi inspiración. Eso es durísimo, ¿verdad? Eso es durísimo para hacerlo. Sin embargo, bueno, yo espero que en algún momento poder explicárselo. Además, claro, el tema presupuestario de una campaña es muy duro, porque además alguna gente te ayuda después de que sos, ¿verdad? Cuando ya sos el candidato. Sí, pero antes no. Antes de eso hay muy pocas ayudas, ¿verdad? Yo he tenido que tocar muchísimas puertas, ¿no? Yo no soy una persona adinerada, ¿no? Yo vivo bien, pero no soy una persona, digamos, adinerada. Muchos amigos me han ayudado con poquitos, ¿verdad? Algunos me regalan $100 por una valla, otros que dicen yo te pongo el carro el día de las elecciones. La estructura que hemos podido desarrollar es muy natural y además es muy por convicción. Cuando las cosas se hacen por convicción, se hacen por amor, porque usted cree en alguien o en algo, eso puede facilitarnos un poquito. Es lo que nos ha ayudado un poquito. ¿En qué se gasta, Erwin? ¿En qué se gasta? Se gastan las inscripciones. Cada inscripción de papeleta, pese a que el Partido de la Unidad pues, lo pensó para no ponerlo muy alto realmente, pero bueno, se establecieron 35.000 colones por papeleta. Y ahí va sumando, ¿verdad? Inscribir 100 distritos, como decimos nosotros, tiene un peso ya. Se gasta en signos externos, se gasta en banderas, se gasta en vallas, se gasta el día ¿verdad? El día de las elecciones, se gasta en combustible y en alimentación. Entonces, bueno, principalmente por ahí anda rondando los gastos que conlleva. Obviamente, pues se recibe algún apoyo del candidato, ¿verdad? Pero mucho sale y mucho tiene que salir también de lo que podamos nosotros recibir con alguna gente que cree en nosotros. Y te voy a ser sincero, entre amigos y familiares anda el asunto, que te puedan colaborar. Ya después de ahí, no, bueno, por dicha, más bien es también sano, porque si llega uno sin tampoco deber favores, ¿verdad? Y es mejor llegar sin deberle favores a nadie, para poder operar, digamos, libremente y a conciencia. Pero sí se gasta, la verdad. Y otro punto sobre eso, es lo que dejas de producir. Por ejemplo, hoy yo no estoy atendiendo clientes en mi oficina, sino que estoy allí tratando de llegar a través de tu programa a la mayor cantidad de gente posible. Entonces sí hay que prepararse un poquito. Yo creo que yo me voy a gastar los ahorrillos que tenía, que puede ser una mala inversión si lo viera como inversión, pero como la política es sentimental, no es racional, entonces también uno cree que hace bien con eso. Y ahora cuando decías, por ejemplo, el fin de semana o las últimas visitas que hicieron a Upala, a Los Chiles, ahí digamos que tal vez en fin de semana, que no necesariamente tenías que estar atendiendo clientes, pero sí tendrías que estar atendiendo familia, sacrificando ese tiempo, y desde luego que de ahí uno no viaja con tiquetes gratis a Los Chiles ni con gasolina gratis a los Chiles, ¿no? Esas visitas, Erwin, ¿para qué son? Expliquémosle a la gente para qué son esas visitas que realizan quienes aspiran a convertirse en candidato a diputado a las comunidades. Vea, es muy difícil que alguien pueda representar cantones sin haberlos conocido desde el punto de vista social. Yo cada vez que voy a un cantón realmente disfruto mucho en contacto con la gente, aprendo mucho de la gente, ¿verdad? Usted ve las comunidades, la forma en la que viven, la forma en las que socialmente se desarrollan. Por ejemplo, para mí fue novedad, te voy a decir,
que en Upala el deporte sea el béisbol y no el fútbol. Y entonces la gente los fines de semana se reúnen a jugar béisbol, no fútbol. Y han convertido ya las canchas de fútbol en canchas de béisbol. Pues, me impactó realmente por lo que conocemos del fútbol y lo que estamos atomizados con ese deporte. Eso me parece importante, enriquecedor además. Y además cómo vive la gente, cómo piensa, hay gente muy humilde realmente, es decir, hay una diferencia social muy grande y la gente de los cantones rurales, de lo bonito es que si te dan la mano y te dicen que sí, te ven a los ojos y sí, es decir, no hay una forma diferente de verlos, hay gente en la que usted puede confiar y eso tiene un peso muy grande para nosotros, porque si confían en usted, te dan todo el apoyo y la confianza que usted tiene que devolverles por fuerza, o sea, no hay posibilidad de no corresponderles. ¿A quién se visita en esas comunidades? Nosotros tenemos... ¿A los dirigentes del partido? Bueno, mi propuesta es un poco más amplia que esa, ¿verdad? Nosotros tratamos de llegar a sectores que usualmente no se llegan. El ejemplo tal vez no funcione así, pero si fuera a nivel de un partido político, el abstencionismo tendría el partido político más grande del país. Esa es la apuesta de nosotros. Poder llegar a sectores jóvenes, poder llegar a equipos de fútbol, poder llegar a asociaciones de desarrollo, poder llegar a grupos de scout, poder llegar a grupos religiosos organizados, y no desde el punto de vista de religioso, sino como su obra social, ¿verdad? A eso le estamos apostando, el mayor esfuerzo va dirigido hacia esa zona, porque también ellos aportan en ideas una cantidad, es enriquecedor realmente lo que... Y te dicen, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tienen organizados, sus sectores tienen un potencial increíble y pueden aportar mucho al país incluso. Es la 1:20 de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa, Erwin. Cuando regresemos, le contamos a la gente. Yo voy a tratar de hacer una analogía. Señora o señor, usted que nos está escuchando, si hoy en el transcurso de la tarde usted llega al parque de su comunidad y ve a alguien que sabe que es de otra comunidad mucho más alejada, podría pensar que le fue muy fácil llegar ahí porque tomó un autobús y llegó, tomó un taxi o vino en carro, hizo un recorrido y llegó hasta ese parque. Se lo podría pensar así, pero la verdad es que cuando hablamos de los aspirantes a candidatos a diputados en el Partido Unidad Social Cristiana, el asunto no es tan fácil como tomar un autobús. En este caso, por ejemplo, Erwin, que es de San Mateo, no es tan fácil como tomar el autobús de San Mateo y llegar aquí hasta San José Centro, sino ha tenido que hacer y se hace una gran variación en esa ruta. Esa ruta la vamos a tratar de explicar cuando regresemos después de la siguiente pausa. Ya casi volvemos. Aspira a convertirse en candidato a diputado en el Partido Unidad Social Cristiana. Si usted le tuviera que describir, Erwin, a nuestros oyentes, a la gente que nos sigue en este momento en la transmisión en el Facebook Live de Radio Nacional de Costa Rica, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue desde el primer paso? Si existen pasos y se pudieran describir, ¿cómo ha sido eso hasta este momento? Bueno, yo... Desde el momento en el que toma la decisión, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Yo hace como unos 22 días, un poco más, tal vez hace como un mes, decidí que iba a disfrutar al máximo el proceso. Antes de eso estaba un poquito estresado, ya había demasiadas cosas. Y decidí que lo iba a disfrutar mucho, ¿verdad? El primer paso, si fuera a nivel de pasos, es individual. Uno va a analizar dentro de sus capacidades de todo tipo, si quiere hacerlo. Si decide hacerlo, entonces se echa para adelante, ¿verdad? El segundo es familiar, porque desde luego, sacrificado mi esposa y mi hija en este proceso. Con quien me costó un poquito más, tal vez, ¿verdad? Pero bueno, también entendieron de que, con mi esposa, que eso es un sacrificio y que hay que hacerlo. Y después de ahí viene caminar y hablar con todas las estructuras, con toda la dirigencia. En cada distrito uno necesita tener referentes.
1, 2, 3, 4 y todos los que sean posibles que te vayan a ayudar en el día y previo también, hermano. Y ese caminar pues es el que te hace que la estructura se consolide, ¿verdad? Que no sea, digamos, inscribir por inscribir una papeleta usted la inscribe en una familia. Eso no es el sentido del proceso. El proceso es que de una comunidad que tiene barrios, usted inscribe uno de un barrio, otro barrio, otro barrio, para que te fortalezcan ellos mismos, ¿verdad? Y poder obtener pues, la mayor cantidad de seguidores que depositen en nosotros pues, una cuota de confianza. Y bueno, después vendrán signos externos que hablábamos ahorita y ya vendrá la preparación del propio día, el día de las elecciones para el primer proceso, que son distritales, ¿verdad? Entonces que tenemos cantonales, que tenemos provinciales y tenemos nacionales. Pero ese proceso de distritales es la que se realiza el próximo 4 de junio. Correcto. El próximo 4 de junio se vota por 4, digamos, apartados. Un primero se vota por el precandidato, ¿verdad? Tenemos a Rodolfo Pisa, que es de la línea de nosotros, y está también don Rafael. También se vota por la parte distrital para los delegados de cada distrito. De cada distrito salen 5 delegados, que desde luego después van a ir a una asamblea cantonal, donde sirve para 2 cosas: elegir delegados provinciales y también para obtener las estructuras del cantón para el próximo periodo, la elección de los candidatos a alcalde, el candidato a región, los candidatos a la nación. Entonces sirve para las 2 cosas. Yo voy a ponerme de ejemplo. Yo soy de Tibás, obviamente el cantón es Tibás y yo vivo en el distrito San Juan. Correcto. Okay. Entonces, si yo fuera a votar el próximo 4 de junio en la convención abierta del Partido Unidad Social Cristiana, y ahorita dentro de un momento les explico por qué quiero que quede muy claro. Si yo voy a votar, entonces me van a entregar una papeleta en la que va a venir obviamente don Rodolfo y don Rafa. Y yo decido quién de los 2 quiero que sean candidato a la presidencia por el municipio. Okay. Otra papeleta, que es esta de las que estamos hablando, distritales. Es una papeleta Aparte. Okay. Viene un cuadrito. Ajá. Y en ese cuadrito se pone el número. El número, sí. Ajá. El número no nuestro. Es una X. No. Es el número. El número, Ajá. exactamente. El número de nosotros es el número 2 en toda la provincia. Toda la juela es el número 2 el que estamos proyectando. Te dan además 2 papeletas más. En esa papeleta no viene un listado de nombres. No. Solo se tiene que poner El número. El número, exactamente. Okay. Hay una tercera papeleta. Sí. Frente de mujeres, frente de juventud y frente de profesionales. Realmente eso viene como a engalanar la estructura del partido, ¿verdad? Pues el Frente de Juventud tendrá un presidente, etcétera, y el Frente de Mujeres también tendrá una representación. Pero la parte, digamos, más fuerte electoral es para la elección de delegados y para la elección al candidato. Ok. Yo decía que iba a explicar por qué. Porque en la pasada convención del Partido de Liberación Nacional, yo acompañé a una persona a un centro de votación, ahí precisamente en Tibás, y esta muchacha, una mujer, ella quería votar por, ahí había que escoger, y ella no quería votar por el sector mujeres, sino que quería votar por el sector profesional. Cuando ella pide en la mesa la papeleta para votar por el sector profesional, los miembros de mesa le dicen, ¿qué? ¿De qué está hablando? Claro. Y ella, es que yo quiero votar por el sector. No sabemos, y empiezan a buscar y encuentran las papeletas. Y entonces, a mí me encanta poder hacer este programa porque yo también creo que los partidos políticos, antes de enfrentarse a un proceso como esto, también tienen la obligación de educar muy bien a la gente y no solamente invitarlos, porque mucha gente nada más llega pensando en que van a ir a votar por el candidato a la presidencia, y no es así. También tienen que tomarse el tiempo para averiguar por quién pueden votar. En este caso, y en el ejemplo de usted, por ejemplo, si se pide la papeleta para distritales y votan por el número 2, ponen el número 2, ¿por quién están votando?
Claro, están votando por los delegados de cada distrito, que son afines a cada agrupación. Ajá. Por ejemplo, digamos el caso de nosotros, que es el número 2, entonces en cada distrito tenemos 5 delegados presentados. Además hemos tratado de que la gente también los conozca, ¿verdad? Se ha hecho alguna publicidad en vallas y en algunos panfletos para que la gente sepa exactamente por quién está votando en toda la provincia. Pero sí se eligen esos delegados. Al final es muy posible que cada agrupación tenga algunos delegados. De los 5, nosotros esperamos tener la mayoría, y posiblemente algunas otras agrupaciones tendrán también 1 o 2 delegados más ahí para efectos de poder obtener, digamos, alguna cuota representativa en lo cantonal. En el caso de ustedes, que por ejemplo la gente podría votar por ese número 2, poniendo ese 2 ahí en el cuadrito, ¿cuántos otros números hay? El partido, entiendo que, y eso es un dato interesante, y es un dato importante porque es de crecimiento. El partido esperaba como 1.200 inscripciones y entiendo que superaron 2.700 y resto. Es decir, en cada cantón se inscribió muchísima papeleta. Para ponerte un ejemplo, en Palmares hay unas 6 propuestas de números, ¿verdad? No se repiten los números, ¿verdad? No. El número 2 solo puede estar presente en Alajuela. Sí, se repiten en todas las provincias. ¿Okay? Pero digamos, el 2 nos pertenece a la agrupación de nosotros en toda Alajuela. Ok, puede haber otro 2, No, pero en otra provincia. En otra provincia sí. Ok, en Alajuela, si hay un 2, es solamente de ustedes. Exactamente. Y los otros compañeros reservaron para ellos otro número. Y a mí el 2 me encantó porque además la provincia es la 2. Y entonces y también pues, bote 2, etcétera, pero sí, a ver, nos adelantamos, no, sino que obviamente reservamos el número con tiempo porque se podía hacer. Y algunos otros compañeros estuvieron preocupados porque les tocó el 80 y el 90 y algo números más difíciles de recordar. Exactamente. Y también digamos que tiene alguna dificultad Ajá. en la aplicación del mismo, ¿verdad? Nosotros sí lo hicimos con tiempo, que nos hemos preparado para el proceso. A mí me gusta, debemos planificar bastante bien las cosas, hasta donde se pueda. ¿Quién asigna el número? El partido. Sí. Primero el tiempo, ¿Y con base en qué? primero el derecho. Ok. Sí, regla de abogados, digamos. Ajá. Ok, la gente entonces, por ejemplo, va el 4 de junio, vota por el candidato, vota por esa papeleta de distritales y está escogiendo entonces los delegados que participarán eventualmente en una asamblea cantonal. Sí, exactamente. Vamos a poner, para efectos de la comprensión, otro ejemplo. Por ejemplo, San Mateo, digamos, que tiene solamente 4 distritos. O igual Los Chiles, que también tiene 4 distritos. Al final se eligen 20 delegados, es decir, 5 por cada distrito. Esos 5 van a hacer la estructura de la asamblea cantonal. ¿Ya? Entonces, Perdón, cada uno de esos delegados sí, ha tenido que inscribir una papeleta. no, por número, cada tendencia Ajá. ha inscrito una papeleta con 5 nombres. Okay. Entonces, por ejemplo, sí, nosotros inscribimos de cada distrito 5 propuestas, 5 nombres, 5 vecinos de ahí que voten ahí, en ese distrito, registrados. Esas 5 personas al final van a ser representantes en una asamblea cantonal. Para seguir con el ejemplo, de Chiles o de San Mateo, que son 4, estamos hablando de 20 personas. Esas 20 personas conforman la asamblea cantonal. Cuando decimos afines a una tendencia, hablamos de una tendencia del aspirante a candidato a diputado o de la tendencia del candidato a la presidencia, que también puede ser la misma porque tienen afinidad con respecto al candidato a la presidencia. Bueno, casualmente, digamos, dentro de la tendencia de don Rodolfo vemos varios candidatos. Ajá. Y entonces, él... Y en Alajuela. En Alajuela, sí. Okay. Sí, él ha sido muy transparente con eso, indicando que cada uno que desee, pues que inicie sus procesos
y al final quien pues haya hecho mejor las cosas posiblemente sea quien vaya a tener, digamos, una mejor posición. Pero también hay tendencias de precandidatos a través de los números. Volvemos al tema de los números, entonces habrán otros compañeros que tienen otros números, cualquiera, el que hayan reservado. Nosotros tenemos la 2, entonces nuestra tendencia es 2 en toda la provincia, por cada distrito. Regresaríamos entonces al tema de lo cantonal. Eso cantonal, la parte cantonal sirve o tiene una aplicación en dos sentidos. De esos 20 cantonales se eligen 5 que van a ir a la provincial. Ya volvemos a reducir el grupo exactamente a 5 por cantón, independientemente de la población que tenga cada cantón. Entonces, por ejemplo, Los Chiles, San Mateo, Palmares, etcétera, tienen los mismos delegados que Alajuela, San Carlos, San Ramón o Grecia, digamos que tienen una mayor cantidad de electores, de votantes. Al final, obtenemos en una asamblea provincial una participación en Alajuela de 70 personas que conforman la asamblea provincial, y esos 70 personas son los que eligen los candidatos a diputado y el orden, además, que es muy importante. Es decir, en la provincial. En la provincial. Sí, la Unidad Social Cristiana hace 4 años cambió la forma y sus estructuras pensando en darle más participación. Los actuales diputados del PUS, sí, que están en la Asamblea Legislativa fueron electos bajo esta modalidad, sí, de esta forma, ¿cierto? Correcto, así es. Y además ellos mismos tuvieron una participación fuerte en esta reforma. Yo también estuve cerca porque era asambleísta nacional, ¿verdad? También participé en esa reforma, además que me pareció muy sana para promover la participación. Tenemos que reinventarnos. Es la 1:36 minutos, vamos a hacer la última pausa y cuando regresemos continuamos en esta parte provincial. Bien. Hacemos la pausa y ya casi regresamos. 8 minutos de la tarde, hoy estamos conversando con Erwin Macís, quien aspira a convertirse en candidato a diputado por la provincia de Alajuela y en el Partido Unidad Social Cristiana. Yo aprovecho para mandar saludo a la gente que está haciendo comentarios ahí: Alexis Quesada, Paola Muñoz, Gabriela Jiménez, Javier Guzmán, que están haciendo algunos comentarios en la transmisión también en el Facebook Live de Radio Nacional de Costa Rica. Estábamos explicando un poco cómo es esa parte, ya llegamos a la parte provincial, y que es en una asamblea provincial en donde se eligen a los candidatos a diputados. Y por consiguiente, obviamente, cada uno de esos aspirantes ha tenido que trabajar en todo este proceso para garantizarse que lo elijan a usted. Y eso es lo que usted necesita, garantizarse que quienes estén presentes en esa asamblea provincial haya sido gente vinculada a usted, cercana a su tendencia, para que en el momento en el que se realice esa asamblea provincial lo escojan a Erwin como candidato a diputado. Así es como funciona. Así es. Sí, después de haber pasado pues todo lo que significa una campaña, ¿verdad? Ya estaríamos casi culminando la primera proceso, ese proceso. Ese proceso inicial, ¿verdad? Porque después vendrá ya a lo interno del partido, ¿verdad? Nosotros aspiramos, honestamente, y creo que así va a ser, porque hay mucha gente buena en la agrupación de nosotros trabajando, pues desinteresadamente, pero haciéndolo muy bien. Nosotros aspiramos a llegar a 25 delegados de la agrupación nuestra. Más o menos pienso que por ahí vamos a estar. Para hacer mayoría vamos a ocupar 36, entonces tendremos que ver algunas alianzas de camino, ¿verdad? Es posible, queremos que todo eso se empiece a dar de forma natural una vez que se vean los resultados. A mí me parece que el grupo que va a obtener más cantidad de delegados es el nuestro. No tengo duda, después de haber, digamos, recorrido un par de veces ya la provincia. Pero aún así, por la cantidad existente en ese momento, es decir, hay mucha gente interesada, ninguno va a tener la mayoría para poder hacerlo por sí mismo, ¿verdad? Entonces al final pues habrá alguna posibilidad de unir los grupos, que además es sano, porque desde luego que tiene que
muy democrático y muy repartido, porque aquí al final lo que interesa es que el partido salga muy consolidado y una muy buena propuesta, ¿verdad? Y que acompañe al presidente gente que realmente esté muy comprometida en su propuesta. Ok, ¿qué tan formal es? Digo formal en los pasos de seguir la asamblea provincial donde se eligen los candidatos a diputados. Digo, ese día llega Erwin y entonces dice, ay, alguien dice, ¿quiénes son los que quieren? O de previo tuvieron que haber hecho una formalidad, una inscripción. ¿Y cómo es el asunto? Sí, va a haber un comité ejecutivo que lo va a dirigir, hay un presidente establecido, ese se va a encargar, digamos, de llevar el orden de la asamblea, es una asamblea, los 70 delegados, ¿verdad? Es muy posible que se vayan a subdividir, ¿verdad? Entonces vamos a ver los de la papeleta 2 por aquí, y ahí va a ir la distribución. Obviamente todos vamos a tratar de cuidar y respaldar, digamos, los votos obtenidos, y vendrán procesos muy interesantes, muy bonitos, en donde tendremos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para lograr la mayoría. Es un proceso formal, es parte, digamos, de los estatutos del Partido Unidad Social Cristiana, y yo creo, bueno, la primera experiencia que fue el periodo anterior fue bien, fue bonita, fue agradable. Hay una parte también en donde ella ya es acompañada por las barras, ¿verdad? Ajá. Entonces están los delegados, ¿verdad? En la parte donde se vota y toda la parte formal, pero atrás verán las barras ahí haciendo su propuesta, ¿verdad? Y acompañando a los simpatizantes. Entonces es bonito, ¿verdad? Es de la parte que le gusta la política, o el que vive un poco y que realmente lo siente, lo disfruta. Yo lo disfruto mucho, montones, de verdad. Me gusta esa parte. Desde luego que no es el objetivo, ¿verdad? Pero okay. En el momento, por ejemplo, en el que los delegados 70, ¿verdad? Van a votar, tienen que votar, votan por todas las propuestas presentes, sí. Y de ahí para abajo a contar quién obtuvo mayor cantidad de votos hasta que se hace un corte como en la U, como en el examen. Sí, exactamente. Hay un espacio en el cual cada uno de los precandidatos nos vamos a presentar, ¿verdad? Que tienen derecho como a hacer una presentación personal. Exactamente. Y además, históricamente se ha buscado que alguien te represente también, entonces se busca como... Okay. Alguien te presenta, es decir, sí, como que te hace un preámbulo al candidato. Exactamente, ¿verdad? Le hace un preámbulo, habla de sus alcances, y después ya usted va a tratar de motivar, ¿verdad? Con sus palabras o con su sentimiento. Yo soy más sentimental que palabras, pero para tratar de convencer a propios y a extraños. Digamos que es la última chance, la última oportunidad para convencer a alguien. Digamos que no, de los que ya ha estado conversando usted, como mencionábamos antes, en estas visitas a Huatuso, a los Chiles, y que han pasado también con usted el proceso y llegaron ahí, que son de su tendencia, pero que ese es un último momento para tratar de convencer a quienes a lo mejor no son de su tendencia y llegaron a través de alguien más. Sí, ese es el último chance para hacer química con los candidatos, con los votantes, ¿verdad? Con los delegados. Bueno, no es la primera vez en la que algún delegado de camino siente que cambia su... Sí, y tiene el derecho a hacerlo, ¿eh? Sí. Obviamente nosotros esperaríamos que los nuestros no cambien. Pero yo creo que no lo van a hacer. Realmente hay gente muy buena y gente de mucha confianza y que están comprometidos, ¿verdad? El trabajo inicial fue bueno, buscando gente comprometida. Pero sí, pueden variar su posición y logrando, digamos, que alguien tenga mayoría. Y se elige por puesto. Entonces se vota por el primer lugar por la provincia. Es el en el PUSC no hay candidatos a diputados nacionales que el candidato elige. No, fue otra de las reformas que hicimos. Sí, antes existía el candidato, llevaba, bueno, hubo un momento que llevaba 5, ¿verdad? En tiempos buenos, de abundancia, digamos.
Sí, el candidato escogía 5, después se bajó a 3 y después se eliminó por completo. Me parece que debía eliminarse por completo y además permanecer así como está, porque hay posibilidad de que personas participen y aunque sean de cantón pequeño o representen una gran cantidad de cantones pequeños, puedan lograrlo, como es el caso de nosotros. El fuerte de nosotros es la agrupación de muchos cantones pequeños, Occidente y la parte, digamos, de San Mateo, Atenas, Sorotina y Zona Norte. Obviamente también tenemos representación en San Carlos y en Alajuela, escribimos en todo lado. Ok, se vota por el primer lugar. Sí, se vota por el primer lugar y bueno, que es el puesto más apetecido, claro, porque tiene mayor posibilidad de... Nosotros pensamos que la unidad en estos momentos va a obtener casi cuatro plazas, son 11, ¿verdad? Y es posible que la unidad tenga 4 plazas en esta próxima asamblea de Alajuela. Ok, hasta en este momento estoy cayendo yo en cuenta que digamos que usted puede ser electo como candidato a diputado, pero en el puesto 2 o en el puesto 3. Correcto. No necesariamente en el puesto 1. Bueno, estamos intentando el puesto 1, esa es y es muy posible que lo logremos, honestamente te digo. Vamos a ir por el puesto 1 porque además es una propuesta muy seria y además representamos pues algo vendible, creíble, palpable incluso. Pero esto me hace entonces llegar a la pregunta que tiene que ver con la paridad de género horizontal y vertical. Una situación que dentro del PUS no se han puesto de acuerdo todavía para saber cuántas mujeres serán las que encabecen una papeleta, si se va a hacer por rifa, tal y como es la propuesta de don Rafa Ortiz. ¿Cómo entra en juego esta parte? Todavía no se ha definido. No está definido. Lo cierto del caso es que sí tiene que haber la alternancia, es decir, si el primer lugar es hombre, el segundo es mujer, sí o sí. Tercero vuelve a ser hombre y el cuarto mujer. O si el primero es mujer, el segundo es hombre y etcétera, ¿verdad? Esa parte sí está definido. Se habla también de que de forma natural se dé y hacer alguna reforma solo si es necesario. Me refiero a que de las 7... Que se haga la votación, por ejemplo, y que el primer lugar, digamos, en Alajuela resulte ser un hombre. Exactamente. Pero que no necesariamente en Punta Arenas pueda pasar lo mismo. Exactamente. Okay. Exactamente. Es muy posible porque además, a ver, tenemos mujeres, compañeras compitiendo muy fuertemente en todas las provincias, honestamente te digo. Hay gente buena en todas las provincias. Y perfectamente pueden haber 3 mujeres o 4 que den la pelea y que lo hagan bien y que sean electos. Entonces no va a ser necesaria ninguna reforma si sea de forma natural, ¿verdad? Lo importante es que de las 7 provincias, al menos 3, sean representadas al primer lugar por una mujer. Y puede ser 3, 4 independientemente. Nosotros pensamos que la abuela la vamos a encabezar, ¿verdad? Por el trabajo que se está haciendo. Después de ese 4 de junio, si usted queda en primer lugar, yo lo vuelvo a invitar al programa. No, son bromas. Bueno, sería un placer además. No. Es que recuerdo que en el proceso anterior yo procuraba a quienes invitaba fueran candidatos al primer lugar en cada una de las provincias. No, así lo hicimos y un 70-75% de los actuales diputados pasaron por esta mesa de tribuna y se sentaron a conversar sobre las diferentes propuestas. Yo quiero aprovechar los últimos minutitos y por eso digo que si usted queda en esos primeros lugares, lo vuelvo a invitar para que nos sentemos a conversar propiamente sobre propuestas para la provincia, pero aprovechemos los últimos minutos para hablar de eso, para hablar por lo menos de la visión o las líneas de trabajo que usted como posible candidato a diputado y Dios se lo permitiera también convertirse en diputado, ¿cuáles serían esas líneas de trabajo con las cuales a usted le gustaría llegar a trabajar en la Asamblea Legislativa? Yo simpatizo, y no es que simpatiza, sino que además anhelo un país de oportunidades, un país en el cual le generemos al costarricense de a pie, ¿verdad? La posibilidad de surgir y la posibilidad, digamos, de prepararse y de salir adelante.
para esto es necesario, digamos, que se tengan algunas reformas importantes en la Asamblea Legislativa. Sí, un proyecto que me interesa muchísimo en la parte de vivienda, que yo creo que va un poco más dirigido también a la clase media y al joven. El joven que nosotros salimos como jóvenes a ver qué tiene el mundo para nosotros, y es por eso importantísimo que le generemos herramientas. Más o menos consiste, se requerirá un poco más de tiempo para poder explicarla, y espero poder venir después de ser electo a poder plantearlo, pero es más o menos como establecer un leasing pero para vivienda, un contrato de arrendamiento con opción de compra. Entonces, la mayoría de las personas que no tenemos, bueno, yo tengo casa, pero que no tienen casa, pues pagan un alquiler. ¿Por qué no ese alquiler sea que se convierta en su aporte? Después de 15, 20 años, la casa será suya en el mismo sistema en donde el vehículo, lo trabajan en leasing para muebles, para vehículo, lo obtienen. Con la diferencia de que quien te fíe sea la municipalidad de tu pueblo. La MONI en ese caso tendría que ser únicamente su fiador. Esta fue una propuesta, esa fue mi tesis de maestría, y la desarrollé pues ampliamente pensando en que pudiera en algún momento tener algún impacto. Pero cuando hablo de oportunidades me refiero a eso, es decir, hay cositas que se pueden hacer y que no son tan complejas y que pueden realmente tener un impacto positivo en la mayor cantidad de la población. Si tenemos espacio también pudiera hablarles, por ejemplo, de la necesidad de trabajo en las zonas rurales. Y es lógico, ahí no se pueden instalar, no es que no se puedan, es que no es atractivo para las empresas instalarse en zonas rurales porque están a muchos kilómetros de distancia de la capital, y eso le genera, digamos, algún mayor costo. Vos me avisas cuando tenemos que parar. No, es que lo que quiero también es aprovechar ya casi el último minuto para preguntarle a usted, primero, obviamente está presente en redes sociales como para que la gente lo busque, un fanpage o un perfil personal. Ambos, ¿verdad? Me pueden buscar por el nombre personal, y también está la página, digamos, política que se hizo para poder también ampliar esto. Ok. Faltan pocas semanas para llegar a ese 4 de junio. ¿Qué le queda a usted? ¿Cuál será su trabajo a partir de este momento y hasta llegar a ese 4 de junio? Bueno, que será determinante, digamos, y antes de llegar a esas asambleas provinciales. Vamos a tratar de que las estructuras tengan herramientas para poder trabajar, y lo más importante es que estén motivadas. Es decir, que realmente crean en que están haciéndolo para algo que les pueda generar un bien para sí mismo. Yo quiero hacer bien las cosas, de verdad que quiero trabajar, y en estas giras el único compromiso que he adquirido es de trabajo. Yo le digo a la gente, no vengo a prometerles un montón de cosas, vengo a prometerles trabajo, y con trabajo podemos hacer todo lo que se requiera. Yo aprovecho para saludar a la analista política Gina Cibaja, que se unió ahí al final de la transmisión, y decirle que tiene pendiente un café para venir a sentarse conmigo aquí al Café del Club Unión y hablar de política, por supuesto. Don Erwin, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por ayudarnos a comprender, desearle mucho éxito en este proceso, y de verdad, después de que fuera electo, si así resultara, volvemos a sentarnos a conversar. La invitación de verdad queda abierta. Es la 1:54 de la tarde, nosotros nos tenemos que despedir, pero mañana nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional, y desde luego en una transmisión más en el Facebook Live de Radio Nacional de Costa Rica. Que pasen excelente tarde.